de YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy día vamos a hacer un slime de color verde que me han pedido. Bueno, pero antes les quiero decir que tengo un pulpito reversible, pero me ha llegado un poco triste, así que lo voy a dar la vuelta para que se ponga alegre. Es de color rosado a la vuelta, miren. Es súper bonito, me lo ha enviado mi mamá. Está bonito, díganme en los comentarios qué nombre le podemos poner. Ahora voy a decir los materiales para hacer el slime. Goma blanca transparente, la que ustedes hacen. Agua. Platito y cuchara para hacer la mezcla. Agua con bórax. Plumones. Como yo no tengo colorante o pintura verde, así que usaré plumones. Procedimiento. En el platito van a agregar pegamento. Yo ya lo agregué. Solamente voy a batir y le voy a agregar un poquitito de agua. Poquitito porque no quiero que se me haga muy líquido. Miren. Aún está líquido. ¿Ve? ¿Ustedes creen que el agua con pegamentos llegue a formarse slime? Yo digo que no, porque miren. Movemos bien que se integre. Muy bien. Ahora vamos a agregar el agua con bórax. De poquitito a poquito, ¿ok? Porque si no se nos puede dañar. Si lo echan hartito, tienen que tratar de moverlo bien, porque si no, como a veces se queda el bórax metido del slime y no se disuelve bien, puede que lo echen más y se quede duro. Miren, ya hasta que queda. Si no consiguen bórax, lo pueden hacer con agua y detergente. En otro video les enseñaré a hacer slime sin bórax. No solamente haré videos de slime, puedo hacer videos con mi prima de retos, lo que ustedes me pidan. Moverlo bien, ¿ok? Miren, ya nos va quedando mucho mejor. Voy moviendo bien. Y bueno, ya está mi slime. Lo voy a dejar reposar ahí unos 5 minutitos hasta mientras me voy a lavar las manos. Una vez ya lavé mis manos, ustedes se preguntarán por qué me lavé, es que no quiero que se me manche mi slime. Bueno, una vez ya reposado, ya será momento de agarrarlo. Ojalá que haya reposado bien. No importa si nos pega, le podemos echar de ahí un poquito más de bórax. Vamos a retirar la mezcla del bol y lo vamos a empezar a amasar. Se siente súper rico este slime, chicos. Hay que amasarlo un ratito para que deje de pegarse las manos. Hay
que amasarlo bien hasta que nos quede al gusto que nos guste, ¿ok? Ya está. Lo tuve que agregar un poquito de borax porque creo que me salió muy pegajoso. Pero ahora ya está. Ahora voy a ir pintándolo de poquito a poquito, así. Mi slime. Así, puntitos, puntitos. Si ustedes gustan pueden hacer dibujos, pueden hacer una carita feliz como yo. Pero en este caso, para avanzar, voy a hacer puntos. A ver ahí. Uy, se van a mover. A ver, hay que moverlo bien. Miren, ya lo pintó un poquitito. Ya nos vemos cuando esté bien pintado. Miren, amiguitos, ya lo tenemos bien pintadito verde. Ahora le voy a echar escarche. Me olvidé decirles que podían usarlo opcionalmente, pero yo lo voy a echar de color verde. Bueno, yo le voy a echar de color verde. Como para que combine, ¿no creen? Queda súper bonito. Esto fue todo el video por hoy. No se olviden de dar like y suscribirse a mi canal. Chao, amiguitos.